Queridísimo Gonzalo Monroy, ¿cómo estás, amigo? Mi querido, qué gusto platicar contigo nuevamente. Oye, amigo, a ver, tú refrescame la memoria. Según yo, fue por ahí de su tercer informe de gobierno cuando Andrés Manuel López Obrador dijo que ya habían reducido en un 95% el huachicol, ¿no? De hecho, lo dijo apenas un año después de haber tomado posesión David en febrero del 2020, antes incluso de que nos cayera la pandemia, que fue hacia marzo. Él había declarado que se había eliminado totalmente, y subrayo, totalmente el robo de combustible. Y pues bueno, claramente no fue el caso, David. A ver, ¿mintió o lo acabó y luego en su gobierno creció exponencialmente el huachicol? Mira, qué buena pregunta. Y aquí hay que poner las cosas bien claras. La primera acción del presidente López Obrador en los primeros días de enero de 2019, sí, es hacer un golpe frontal al robo de combustible, y por ello cierra la refinería de Salamanca, que ya estaba prácticamente tomado por el cártel Jalisco Nueva Generación, y cierra también varios ductos de combustible del país. El resultado, lo sabemos, fue la parte de este desabasto que alcanzó a 7 estados. El gran problema es que cuando ya llega Donald Trump y ya se empieza a mostrar que su interés es el tema migratorio, pues prácticamente a riesgo de aranceles le exige al presidente López Obrador que ponga algo, que es el muro básicamente allá en la frontera con Guatemala y con Centroamérica. Y el presidente López Obrador es lo que hace, se lleva para allá los cerca de 11,000 elementos de la Guardia Nacional, dejando toda la infraestructura pues prácticamente desprotegida. Sí, o sea, a ver, yo recuerdo, además fue antes de la pandemia, que yo decía aquí en estos mismos micrófonos que era que haber cerrado la distribución de combustible como se hizo era como decir para acabar el robo en el transporte público, que no es que se acabe el transporte público, ¿no? Que nadie Sí, se suba al efectivamente, transporte público, que nadie se suba a un microbús, que nadie se suba a un taxi. efectivamente eso fue lo que hicieron. Cuando cierran los ductos, no fluye la gasolina y diésel, y obviamente no hay nada que robar. Efectivamente, Pues sí, en o sea, a ver, su idea, no quieres que roben tu casa, no tengas casa. exactamente, básicamente eso fue lo que pasó, David. Y es un poco interesante porque en ese momento lo que planteaba una solución, hoy sabemos que bastante inocente, ingenua, simplista, pues pensaron que podían mover todo el combustible a través de pipas. Es la razón por la cual utilizaron a Marcelo Ebrard para salir a hacer compras de emergencia. Obviamente esto era insuficiente, Que esas claramente pipas, sabían, quién sabe si eventualmente. existen todavía, ¿no? No, de hecho sí existen, casi de las 6,700 llegaron a México más de 6,500, que todavía de hoy utiliza mucho petróleos mexicanos en el resto del país. El problema es que no se dieron cuenta que también les pueden robar las pipas, cosa que también ocurre. Y que además es más fácil robar una pipa que un ducto, dicho sea de paso. Además, O sea, es menos pero mira, rentable quizá, pero es mucho más cómodo bajar a un operador de su vehículo que andar abriendo ductos que luego explotan de manera terrible, ¿no? que fue por desgracia, hay que decirlo, el muy trágico incidente de Tlahuelilpan, que Ujú. ahí pues, obviamente nos dimos cuenta de que sí es mucho más barato que transportar los productos por ducto, pero obviamente tiene que hacerse bajo un marco de seguridad que por desgracia, no solamente en el tema de hidrocarburos, el Estado mexicano ha quedado bastante de ver. Ahora, vuelvo a mi pregunta original, querido amigo, querido Gonzalo. ¿Mintió o sí arregló el problema en un 95%, como decía, y luego pues, renació con más fuerza, así como esa gente que se pone a dieta y luego tuvieron rebote? Básicamente es exactamente lo que ocurrió. Y fíjate, aquí vale la pena que regresemos no a especular, sino a la parte anecdótica, lo que pasó eventualmente. Justamente cuando los soldados, los marinos, Guardia Nacional, están cuidando los casi 11,000 kilómetros de ductos y se los llevan precisamente allá al Suchiate, la frontera lateral entre Guatemala y Chiapas,
pues obviamente muchos de estos malosos se suben al monte. Y no lo digo de una manera despectiva, me estoy refiriendo en específico al Triángulo Rojo, la parte entre Veracruz, Hidalgo y Puebla, y simplemente vieron los frutos, la infraestructura desprotegida y regresaron y se dieron cuenta que podían picotear por 1, 2, 4 horas y nadie estaba llegando Y que además, a... además en esa parte que señalas es donde los ductos llevan más velocidad y es más fácil sacar el producto. Es correcto, es muy correcto. Y ahí es donde Andrés Manuel, hay que decirlo con todas sus letras, deliberadamente mintió, pensando de que la opinión pública pues pesaba más su palabra que lo que era la realidad. Hoy nos damos cuenta con los nuevos decomisos, pues que prácticamente ese es un problema que se fue incubando, creciendo y ya desbordado. Te puedo decir, David, también a tu público, que ya llegar al nivel donde puedes traer un barco o traer un tren, todos estos carrotanques, más de 120 carrotanques de producto ilegal, en este caso de contrabando, eso es algo que en 2018 no estaba ocurriendo. Sí, no, o sea, creció. Yo no creo que se haya disminuido al 95%. No hay. Pero dándoselo por bueno, el rebote fue brutal, ¿eh? Absolutamente. Y aquí una cosa que también eventualmente teníamos es que eran tres grandes cárteles dominando la acción, en este caso la actividad ilegal, que era Jalisco, el cártel muy local de Santa Rosa de Lima alrededor de la región de Salamanca, y los remanentes del cártel del Golfo. Lo que pasó en este periodo de Andrés Manuel López Obrador, yo te diría que derivado, producto de la estrategia de abrazos o balazos, que se volvió básicamente el de, si yo no hago nada, pues ya no hay delitos que perseguir. Si yo no No, registro es que nada, el entonces no hay principio es, delito. si yo no volteo a ver a los malos se van a portar bien. Sí, lo cual de nuevo era una visión extremadamente simplista. Pero regresando al punto de que se expandió, algo que hemos empezado a detectar, sobre todo en los estados del Golfo, Tamaulipas, Veracruz, incluso Tabasco, es que bandas locales, o sea, que bandas de gente que se organizó de malosos, hacen este hidrocarburo y le pagan una especie de tributo, si le quieres llamar así, al cártel dominante, sea Jalisco, sea Sinaloa, incluso en algunos momentos, o sobre todo a la parte del Golfo. Le pagan un tributo de todo esto que se está volviendo. Ahora, corrígeme otro dato. Sí, a ver si no me equivoco, querido amigo. De las capturas que se hicieron de Huachicol en todo el gobierno de López Obrador, son inferiores a lo que ha dado en las últimas dos acciones del gobierno de la presidenta Sheinbaum. Son mayores en cantidad de litros recuperados, ¿no? Fíjate, tu pregunta es muy buena, David, porque aquí hay un tema bien interesante. Estamos viendo un mayor decomiso de producto ilegal o robado, pero lo que no estamos viendo es responsables. Aquí ver la misma cantidad de gente que no está siendo capturada, o sea, por desgracia es prácticamente lo mismo de lo que estamos viendo con Andrés Manuel. Hasta que no veamos, porque pensar que el garrotero del tren o el conductor de una pipa son los malos de Malolandia que tienen No, 120 o millones los que de están dólares, encargados de donde bueno, están los carrotanques. No, no, ellos no son. exactamente. Y eso hay que decirlo con todas sus letras. Omar García Harfuch no ha dado los responsables, no nos ha dado justamente quiénes son los que están detrás de estas empresas criminales. Y en eso se parece mucho a lo que pasaba con Andrés Manuel López Obrador, David. Eres demasiado negativo. Yo creo que es mejor que lo estén combatiendo como lo están combatiendo, o menos malo, a lo que pasaba el sexenio pasado, que todo era simulación. Sí, pero sí hay que entenderlo y creo que ese es el punto fundamental. Lo que estamos viendo ahorita es un gran golpe mediático y se parece mucho al tema a veces de la guerra contra las drogas. Vemos los grandes decomisos, vemos que ganan algunos sicarios o ahora que les llaman generadores de violencia, pero no terminas por agarrar al capo, no terminas por agarrar al financiero, no terminas por irte a los gasolineros, en el caso ya del Huachicol, que habilitan toda esta estructura criminal. Para darte un ejemplo, David, estamos hablando de una cantidad de más de 300 millones de dólares que podrían ser de ganancias. Esto no son valga la expresión que hablas de la bancarización, no es dinero que se puede repartir libremente en dinero en efectivo.
es tan grande la cantidad que también, por desgracia, el sistema financiero mexicano pues nos muestra una vulnerabilidad todavía más. Sí, no, tienes toda la razón. Querido amigo, te mando un abrazo, que te vaya muy bien. Por supuesto, David, un gran negocio a ti y a todo tu público.